Hola, bienvenido a COP Desarrollo. Este tutorial ha sido realizado a petición de uno de los suscriptores del canal. Como se indica en el título, en el vídeo de hoy voy a enseñaros a implementar el movimiento y la rotación de un personaje en un juego estilo top-down de disparos. Antes de empezar, me gustaría expresar mi agradecimiento por tu apoyo al canal, por ver los vídeos y darle al like, así como por tu suscripción. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas si el contenido que publico es de tu agrado. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace que conduce al sprite que voy a utilizar en este tutorial. Una vez descargado, procederé a crear una carpeta en Unity llamada Sprites, donde arrastraré el sprite que acabo de descargar. Así que voy a Asset, Create, Folder, Sprites. Y arrastro el sprite que acabo de descargar. A continuación, procederé a arrastrar el sprite a la escena y le cambiaré el nombre en la jerarquía por personaje. Así que selecciono el sprite, lo arrastro a la escena y le cambio el nombre por personaje. Con el objeto personaje seleccionado, me desplazaré al inspector y modificaré su tamaño en los ejes X e Y, aumentándolo de 1 a 2, con el objetivo de mejorar la visualización del sprite en pantalla. Voy aquí, pongo 2 y voy aquí y pongo. Después procederé a seleccionar la main cámara o cámara principal en la jerarquía. Me desplazaré al inspector y en background cambiaré el color predeterminado de fondo reemplazándolo por un fondo de color verde oscuro para recrear la sensación de que nuestro personaje se encuentra caminando en el suelo. Una vez terminados los gráficos, regresaré a la carpeta Asset y crearé una nueva carpeta denominada Scripts. Esta carpeta contendrá todos los scripts que desarrollaré para este proyecto. Es fundamental mantener organizados todos los recursos del proyecto, ya que de lo contrario el proyecto puede convertirse en un caos muy rápido. Por esta razón, resulta esencial crear carpetas que permitan localizar fácilmente los recursos necesarios en cada momento. Así que regreso a Asset. Hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable Folder y le pongo el nombre de Scripts. Dentro de la carpeta Script voy a crear un nuevo script de César al que denominaré Control de Personaje. Para ello hago clic en el botón derecho del ratón, en el menú me desplazo a Create y en el menú desplegable selecciono César Script y le cambio el nombre por Control Personaje. Una vez creado, lo abriré en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Comenzaré eliminando el método start, ya que no es necesario y es una buena práctica de programación eliminar el código innecesario para mejorar la claridad del mismo y facilitar su mantenimiento. Selecciono el método start y lo elimino. Crearé una nueva variable privada de tipo float denominada velocidad. Estableceré su valor inicial en 3. Esta variable determina la velocidad a la que el personaje se desplazará por la pantalla. Así que private float velocidad igual a 3. Continuaré creando dos nuevas variables privadas de tipo float, a las que denominaré horizontal y vertical. Estas variables almacenarán los valores de entrada horizontal y vertical introducidos por el usuario mediante el teclado o un controlador. Así que private float horizontal y private float vertical. Tras esto, voy a crear una nueva variable privada de tipo vector2. Un vector2 es un tipo de dato que representa una dirección o posición en un plano 2D, con componentes de un eje horizontal X y vertical Y. Esta variable la denominaré movimiento y será la encargada de almacenar los valores del movimiento en los ejes X e Y del personaje. Así que private vector2 movimiento. Una vez creadas las variables necesarias, me dirijo al método update para asignar a la variable horizontal el valor devuelto por la función getAxisHorizontal de la clase input. Esta función devuelve un valor negativo si el usuario intenta desplazar el personaje hacia la izquierda y un valor positivo si lo hace hacia la derecha, y 0 si no está intentando desplazar el personaje en el eje horizontal. Así que voy a update y pongo horizontal es igual a input.getAxis
entre comillas, horizontal. Para el eje vertical realizaré el mismo procedimiento, pero cambiando la variable horizontal por vertical y el parámetro horizontal de la función getAxis por vertical. De esta manera obtendré el valor correspondiente al intento de desplazamiento del personaje en el eje vertical, siendo negativo si es hacia abajo y positivo si es hacia arriba, y 0 si no se está realizando ningún movimiento en dicho eje. Así que el vertical es igual a input.getAxis, entre comillas, vertical. Continuaré almacenando los valores de las variables horizontal y vertical en la variable movimiento. Para ello utilizaré newVector2 y le pasaré como parámetros las variables horizontal y vertical. Esto me permite representar una dirección o posición en un plano 2D que posteriormente utilizaré para el movimiento del personaje. Así que movimiento es igual a newVector2 horizontal, vertical. Ahora procederé a normalizar el vector de movimiento. La normalización de un vector implica ajustar su longitud a 1, mientras se mantenga su dirección original. Este paso es crucial para evitar que el personaje se mueva más rápido en diagonal en comparación con los movimientos en horizontal y en vertical. Así que pongo movimiento.normalice. Una vez tengo listo el vector de movimiento, procederé a desplazar el personaje a su nueva posición. Para ello utilizaré la función translate del componente transform. Como parámetro proporcionaré el vector de movimiento almacenado en la variable movimiento, multiplicado por la variable velocidad y por time.deltaTime. Al multiplicarlo por time.deltaTime, garantizo que el movimiento sea suave y constante independientemente de las fluctuaciones de fotogramas por segundo. Y por último, le indico el espacio en el que se realizará el desplazamiento, en este caso space.world, lo que significa que el desplazamiento se realizará en relación al espacio global del mundo. De esta manera, el objeto se moverá en la dirección global del vector movimiento. Así que pongo transform.translate movimiento multiplicado por velocidad multiplicado por time.deltaTime. Y como parámetro spaceWorld. Procederé a probar el movimiento. Para ello regresaré a Unity. Una vez en Unity arrastraré el script control personaje al objeto personaje. Al ejecutar el programa, el personaje se desplazará utilizando las teclas de dirección o las teclas WASD. A continuación, procederé a implementar la rotación del personaje. Para ello, regresaré al editor de código. Empezaré creando una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré velocidad de rotación y le inicializaré a 720. Esta variable almacenará la velocidad de rotación del personaje mientras se desplaza en pantalla. Así que voy aquí, pongo private float velocidad rotación igual a 720. Continuaré creando una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré ángulo. Esta variable almacenará el ángulo necesario para rotar el personaje y orientarlo hacia la dirección en la que se está realizando el movimiento. Así que voy aquí, private float ángulo. Dentro del método update utilizaré una estructura condicional if para verificar si el personaje está en movimiento. Para hacer esto comprobaré si el valor del vector movimiento es diferente de vector2.0. Si se cumple esta condición significa que el personaje se está desplazando y por tanto procederé a realizar la rotación correspondiente. Así que voy aquí, pongo if entre paréntesis el movimiento es distinto de vector2, 0. Dentro del bloque del código de la estructura condicional if, calcularé el ángulo adecuado al cual el personaje debe rotar para orientarse hacia el vector movimiento. Para realizar esto utilizaré la función
match.atan2 para calcular el ángulo entre los valores almacenados en el vector de movimiento para los ejes X e Y. Esta función toma en cuenta los signos, lo que garantiza que se obtenga el ángulo correcto en todos los cuadrantes del plano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la función match.atan2 devuelve el ángulo en radianes. Para transformar el valor a grados, multiplicaré el valor obtenido por match.rad2deg y asignaré dicho valor a la variable ángulo. Esto permitirá que el ángulo esté en el formato adecuado para su uso. Así que pongo ángulo es igual a match.f.atan2 movimiento.y, movimiento.x, todo ello multiplicado por match.f.rad2deg. A continuación, procederé a rotar el personaje para que esté orientado hacia la dirección del movimiento. Para lograr esto, modificaré la rotación del componente transform del objeto. Para lograr una rotación suave desde la posición actual hasta la nueva posición, utilizaré la función quaternion.rotatetowards, a la cual se le debe proporcionar tres parámetros. El primer parámetro corresponderá a la rotación actual del objeto, que la obtendré del componente transform. En segundo lugar, estableceré una nueva posición hacia la cual el objeto debe rotar. Utilizaré la función quaternion_Euler para generar un quaternion y asignarle el valor de la variable ángulo al eje Z, que es el eje de rotación adecuado para el objeto. Por último, necesitaré especificar la velocidad a la cual el objeto debe rotar. Para ello, multiplicaré la variable velocidad de rotación por time.deltaTime, asegurando así que la rotación sea suave y constante, sin importar las variaciones en los cuadros por segundo. Así que pongo transform.rotation es igual a quaternion rotatetowards como primer parámetro, transform.rotation como segundo parámetro, quaternion Euler, 0 para el eje X, 0 para el eje Y, y ángulo para el eje Z. Y por último, la velocidad de rotación. Así que velocidad de rotación multiplicado por time.deltaTime. Voy a darle aquí para que quede todo mejor. Sí. Una vez finalizado el código, regreso a Unity, ejecuto el programa y el personaje se moverá y rotará perfectamente. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar en futuros vídeos.